Hoy nos encontramos en uno de los lugares religiosos y más emblemáticos de Monterrey. Así es, hoy me encuentro en... ¿Cómo era? La basílica. Hoy me encuentro en la Basílica de Nuestra Señora El Roble. Y para esto no me encuentro solo en esta aventura. Hoy me acompaña mi equipo. Y bueno, este de acá es mi equipo, así que cada uno se va a presentar. Hola, mi nombre es Luis. Hola, mi nombre es René. Hola, mi nombre es Karen Rubí. También tenemos a nuestro cámara especial, Arad. Y bueno, y su servidor, Alejandro Padilla. Así que sin nada más que decir, vamos a la historia y a la aventura. Sin duda, hay pocas cosas que pueden distinguir a un regiomontano. Una de ellas puede ser la carne asada, el Cerro de la Silla, o tal vez los equipos de fútbol más grandes del norte. Y sé que saben cuáles me refiero. Pero algo de eso que nos distingue en particular es la Señora del Roble, que hoy nos encontramos en la Basílica de la Señora del Roble. Y como podrán ver, es un edificio muy majestuoso. O sea, entras y es imponente como la infraestructura que está. De un estilo neoclásico con fuertes influencias de la arquitectura romana clásica. La nave central es más ancha que sus laterales, pero todas tienen 90 metros de longitud. Sus 24 columnas son de tipo cónico, el techo tiene casetones rectangulares y las ventanas vitrales escenas de la Virgen María. Rápidamente vamos a hablar sobre todo la historia que tiene la basílica. Hola, mi nombre es Luis. Lo primero que hay que saber sobre esta basílica es que ha pasado por dos momentos muy importantes, los cuales son su construcción y la historia de su señora, la cual ha pasado por momentos buenos tanto como por momentos malos. Lo primero es, ¿quién le dio el título de Nuestra Señora de Roble? La respuesta es que nadie se lo dio, sino que se lo ganó. La historia comienza con la llegada de los primeros grupos españoles que se asentaban alrededor del Ojo de Agua, Santa Lucía, a finales del siglo XVI. El general Fray Andrés de León escondió la Virgen en un hueco de un roble para protegerla de los ataques de los nativos. Aunque no se tiene el dato exacto de cuánto tiempo duró la Virgen escondida, se tiene estimado que duró entre 75 a 100 años. Esta fue encontrada cuando un día una pastorcita que pasaba junto al roble escuchó la voz de la Virgen llamándola, que al encontrarla fue trasladada inmediatamente a la parroquia metropolitana de Monterrey. Yo soy René y ahora acompáñenme a entrar a la iglesia, que en realidad cuando entramos a la iglesia lo que podemos ver sería la Virgen, que es el inicio, que con eso mismo cuando vemos el inicio es como la parte principal de la Virgen, que con eso mismo vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, aquí podemos ver cómo se ve la Virgen al fondo, que con eso mismo aquí había una historia que siempre la parroquia hacía que antes donde se encontraba su lugar original, que era en el roble, que con eso mismo siempre la parroquia, que cuando en ese momento era el pueblo, siempre se llevaba a la parroquia la Virgen, que siempre se encontraba en el roble, pero una noche fue cuando se la llevaron a la parroquia y que con eso mismo una mañana ya no estaba la Virgen, y después de ese día fueron y volvió a dar en el lugar que era su lugar original, que con eso mismo era el roble, y después de ese tiempo la Virgen nos hacía que estuviera dudándonos de que si era un milagro o era eso, y pasó 2 veces, que con eso mismo se dieron cuenta que ya no era normal, que era más un milagro de la Virgen. Y después de ese tiempo iban construyendo la iglesia especialmente para la Virgen, que lo hicieron con la misma material donde estaba la Virgen, que era el roble, que era como para que se sintiera segura, porque le gustaba mucho estar en ese roble. Y después de tiempo comenzó la construcción del edificio en 1853, que es cuando comenzó la construcción de la iglesia, que con eso mismo hicieron el templo para la Virgen, que tiempo después, cuando iban construyendo aquí la parte del lado del templo, hicieron que pasara un momento más importante, que construyeron la cúpula, que la cúpula estaba en la parte de acá arriba, y con eso mismo
la iglesia terminó de construirse en 1900 y 5 años después se cayó la cúpula, que pasó un milagro, que ese milagro fue que se destruyó casi todo el templo y con eso mismo tiempo después volvió a construirse. Y el milagro que fue lo que pasó fue que se cayó todo y con 2 blocks salvó a la Virgen, que era como si fuera pasado un milagro, que ese milagro fue muy único y eso fue como la parte importante y por eso mismo la iglesia tiene una historia muy importante porque también es una de las iglesias más viejas de la parte del norte. Ahora que podemos hablar de su construcción, hablemos de su reconstrucción, y el arquitecto encargado de esta fue Lisandro Peña Jr. Este se inspiró en el estilo neoclásico academista, el cual también se basó de basílicas romanas. Por eso podemos ver que tiene un estilo mármol y grandes vitrales. El campanario, que cuenta con 80 metros de altura, está construido por arcos de medio punto. Este tiene una campana de 1.5 toneladas. También podemos ver que tiene una campana de 4.2 metros de diámetro. Esta fue fabricada por una empresa llamada El Centenario en Puebla. Ahorita estamos por un costado de la basílica y a la izquierda podemos encontrar este edificio que hoy en día es usado como el museo, pero antiguamente esta era la parroquia original. Aquí es donde se encontraba la Señora del Roble, que luego fue llevada a la basílica que reconstruyeron.